Buenas noches a todos los que nos están escuchando, a todos los que se han conectado, al público en general que se ha unido a esta transmisión o que se va uniendo. Hoy tenemos una charla muy interesante con Juan Pablo Neri Pereira. Él es politólogo y antropólogo eh, boliviano que tiene una charla magistral hoy acerca de antropología y economía política. Sin duda alguna es un gusto para nosotros tenerlo. Hemos publicado también hace un par de meses un artículo de su autoría que se trataba de los espectros del virus. Si lo quieren leer, igual está disponible en la página de Cronistas Latinoamericanos. Vamos a esperar a que se una un poco más de gente antes de empezar, pero le dejo presentarse también a él. Juan Pablo, un gusto tenerte aquí. Hola Sergio, buenas noches. Espero que no se nos caiga el internet. Y bueno, gracias a ti y al equipo de cronistas latinoamericanos por la invitación. Y pues me parece además que es una iniciativa buena la que están llevando a cabo, así que espero que tengan mucho éxito. Gracias, Juan Pablo. Bueno, vamos a esperar a que se una un poco más de gente. Recuerden que los comentarios que deseen hacer lo pueden hacer en la página, acá en la publicación. Algunas preguntas también que tengan después para Juan Pablo respecto al trabajo que nos va a presentar. Juan Pablo hoy nos va a mostrar algunas de sus investigaciones. Bueno, va a conversar con nosotros acerca de algunas de sus investigaciones que sobre todo se tratan de las articulaciones capitalistas que se llegan a tener dentro de espacios o comunidades rurales, ¿no? Antes de empezar con eso, igual decir que Juan Pablo tiene esta maestría en antropología por la Universidad Benemérita de Puebla. Él tiene una tesis de maestría que la tiene que publicar el CIS, que ha ganado la publicación, que es la tesis de Quino y Campesinado, articulación capitalista en un contexto rural boliviano, y hace poco estuvo en el norte de la Amazonía haciendo una investigación que igual nos va a comentar al respecto, que tiene un tinte bastante parecido con este trabajo que realizó. Juan Pablo, ya estamos con un poco más de gente igual observándonos. Te dejo para que nos puedas hablar un poco de tu trabajo. Gracias Sergio. Bueno, por un lado, te agradezco por hacer recuerdo públicamente sobre la publicación de mi tesis de maestría. Así por ahí alguien en el CICI está viendo este charlatorio y se acuerda de la publicación, ¿no? Bueno, voy a hablar, como dice el título del conversatorio, sobre la relación entre antropología y economía política, ¿no? Entonces, espero que a los espectadores no les resulte un poco aburrido el tema o muy teórico. Entonces, para que se entienda un poco, de lo que voy a hablar y por qué voy a hablar de antropología y economía política. Que además esto tiene que ver, como tú decías, con justificar lo que yo estoy haciendo en el presente y lo que he venido haciendo en los últimos 5 años. Eh, voy, a, eh, voy a plantear dos motivos por los que me parece importante hablar de ese tema. ¿Sí? El primero es porque desde hace casi medio siglo ya en Bolivia, como que se ha impuesto, obviamente estoy simplificando, pero se ha impuesto un discurso culturalista tanto en los ámbitos académicos como y también en el sentido común de la gente de a pie, ¿no? Es decir, el discurso, la ideología dominante están impregnados por la invocación a aspectos culturales, ya sea para justificar políticas públicas, para legitimar demandas sociales o, por ejemplo, para añadir valor a algún emprendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, esta invocación de lo cultural, este uso discursivo extendido de aquellos elementos que supuestamente configuran nuestra identidad, que la hacen más genuina y más arraigada, están marcados también por la folclorización, por la romantización y desde luego por una construcción continua de una idea dominante de lo que es lo cultural, ¿no? Por ello, por ejemplo, ahora, en el presente, es impensable un acto político proselitista que no implique el uso de indumentarias o utilerías indígenas, ¿no?
O, por ejemplo, si uno se da una vuelta por cualquier ciudad del país, un determinado emprendimiento es más atractivo si su denominativo es en alguna lengua nativa o si invoca alguna práctica o producto propio de las culturas nativas, etcétera, ¿no? Entonces, es claro cómo eh, una cierta idea de lo cultural se ha vuelto predominante, ¿no? Eh, pero, sí, paradójicamente, estas prácticas multiculturales, que además forman parte de la agenda neoliberal a escala global, suponen también una significación de la cultura en términos impuestos por el sistema de dominación, el proceso de dominación que tiene lugar a escala global. Es decir, existe una idea de lo que es culturalmente aceptable. Por ello es que cuando se pronuncia el veto de estas prácticas y productos culturales desde su posición de subalterno, el discurso dominante los rechaza como una manifestación abyecta de fundamentalismo y de retraso, ¿no? Y eso es precisamente lo que pasó, por ejemplo, en los conflictos de noviembre y octubre del año pasado, cuando todas las movilizaciones de los barrios periurbanos y del área rural fueron calificadas como hordas salvajes, hasta hace poco, ¿no? Y bueno, sigue esa idea, ¿no? Entonces, lo curioso es justamente cómo las mismas élites que se apropian de esta idea de lo cultural y lo posicionan como algo funcional a su agenda, son también las que expresan su temor a los bárbaros incultos, ¿no? Cuando las contradicciones estructurales de la sociedad se hacen manifiestas. Entonces queda claro que el sentido de la cultura no es algo dado, sino que se construye y se transforma a partir de relaciones de poder, que son precisamente de lo que se ocupa la economía política, ¿no? La segunda razón por la que me parece importante hablar de este tema es porque me parece que no ha sido propiamente trabajada esta relación en el medio académico boliviano, ¿no? De hecho, la formación en antropología en Bolivia continúa siendo predominantemente estructuralista y simbólica, es decir, orientada al estudio del significado o sentido de la cultura, sin problematizar los procesos sociales por medio de los cuales se construye ese sentido. De hecho, en las facultades de ciencias sociales, en las universidades públicas, por ejemplo, se sigue enseñando una economía política añeja de los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Y rara vez se teoriza sobre la utilidad de esta disciplina para el análisis de lo social, en términos más actualizados, y que no impliquen repetir acríticamente los viejos conceptos del marxismo ortodoxo. Desde luego, en las universidades privadas ni siquiera se tiene idea de la existencia de la economía política, ¿no? Es decir, eso es una herejía, ¿no? Entonces, dicho todo esto, no es incorrecto señalar que la antropología, tal y como es aprendida en nuestro medio, ha contribuido también, en gran medida, a lo que señalaba al inicio, es decir, a promover una idea folclorizada, romantizada y ritualista de la cultura. Con esto, desde luego, no pretendo desmerecer toda la investigación antropológica que se ha llevado a cabo hasta ahora en Bolivia, pero sí me parece importante señalar que en su mayoría se ha hecho repitiendo teorías y metodologías desactualizadas, ¿no? Y conceptos antropológicos arcaicos. Entonces, voy a dividir mi charla en 3 bloques, ¿sí? Para no cansarlos mucho. Los primeros 2 son parte de una misma discusión más teórica, y me disculpo por adelantado por si les resulta un poco aburrida, pero en este primer bloque me parece importante situar teóricamente cuál es la relación entre economía política o el análisis marxista con la antropología, ¿no? Hay un pequeño paréntesis, estoy bastante consciente de que la economía política no se limita al marxismo, es decir, la economía política clásica, de hecho, tiene más bien un contenido liberal, ¿no? De la mano de Adam Smith, Ricardo, etcétera. Pero por la manera en cómo fue evolucionando el uso de la disciplina, el análisis desde la economía política en el presente se lo vincula más con el análisis marxista o materialista histórico, ¿no? Entonces, en este caso, en este primer bloque, me voy a basar principalmente en los trabajos de algunos de mis mentores teóricos, como son Eric Wolf, William Roseberry, Sidney Minst, Gerald Sider, entre tantos otros, ¿no? En el segundo bloque voy a aterrizar esta relación
antropología, economía política, a las investigaciones que he realizado y que estoy llevando a cabo. Un poco para mostrar la utilidad de esta combinación para el análisis antropológico. Entonces, el objetivo de este conversatorio es demostrar la utilidad tanto de la antropología en el presente como de la economía política para el análisis de lo social. ¿Sí? Sobre todo, dando que ahora, como siempre, necesitamos de buenos análisis de la sociedad, de sus contradicciones, de las relaciones de poder que operan, pero no solo en un nivel macro, sino también en un nivel micro o local. Y además estos análisis tienen que estar libres de cualquier vileza y de cualquier recelo, como diría el mismísimo Carlos Marx, ¿no? Entonces, en lo que respecta a la relación antropología-economía política, ¿sí? En mi caso, a pesar de haber tenido una formación marxista autodidacta, mi contacto con los trabajos antropológicos desde la economía política fue relativamente tardío, es decir, cuando llegué a estudiar la maestría en México, ¿no? Yo todavía tenía también incrustada esta idea de la antropología como la disciplina que estudia cuestiones de orden cultural, ¿no? Identidad, lengua, prácticas, etcétera, sin mucha relación con los problemas del marxismo. Y fue recién durante este periodo, y además, debo decir, específicamente en el programa del que fui parte, que pude conocer los trabajos de los autores que he señalado, además de muchos otros, ¿no? Por otra parte, también me parece importante señalar que durante mucho tiempo, en el mismo campo antropológico, se pensaba que la economía política tenía muy poco que ofrecer, ¿no? De hecho, me animaría a decir que esta idea sigue vigente en gran medida en el ámbito académico americano, que es el que conozco, ¿no? Cuando se piensa en la economía política, se tiene la idea de un enfoque centrado en la economía, las clases sociales, así como el Estado, ¿no? Es decir, una mirada más amplia, incluso, por ejemplo, cuestiones ya más globales como los sistemas mundo, las relaciones entre centros y periferia. Ahora bien, esta noción de la economía política no es simplemente errada si consideramos que durante la segunda mitad del siglo XX, buena parte del pensamiento marxista se centraba en estas cuestiones, obviando dinámicas más locales, así como el hecho fáctico de la diversidad cultural, ¿sí? Entonces, para muchos marxistas, por ejemplo, ahora, que todavía continúan repitiendo una retórica un poco anticuada u ortodoxa, la discusión sobre la cultura sigue siendo un tema secundario, ¿no? Y en ese sentido, no es casual, ¿no? Por lo mismo, que a partir de finales de los años 60 ganaran tanta popularidad las ideas del postestructuralismo, de la mano de Foucault, Deleuze, Derrida, entre otros, ¿no? Como también en el presente están ganando cada vez más terreno debates, por ejemplo, en la antropología de la ontología orientada en los objetos, o la reedición de ideas de la antropología estructuralista, combinándola con la ontología orientada en los objetos, es decir, reflexiones que incluso bordean lo esotérico, ¿no? De hecho, en lo que respecta a la antropología a finales del siglo XX, los ensayos, por ejemplo, sobre antropología simbólica de Clifford Geertz, marcan un punto de inflexión, ¿no? Esta idea de la descripción densa de prácticas culturales como medio para descifrar los significados de la misma, se convierte de alguna manera en la corriente predominante hasta ahora, ¿no? La idea de la etnografía como género literario todavía sigue esa propuesta geertziana, digamos, ¿no? Por otra parte, sí, y a eso es a lo que me interesa entrar, ¿no? En este mismo periodo, a partir de los años 60, 70, ¿no? También aparecen varios trabajos desde la antropología y desde las ciencias sociales en general que intentan resolver la relación y los aportes con el marxismo, ¿sí? Sin embargo, no todos estos intentos fueron homogéneos, y eso es lo que también a veces se tiende a ignorar cuando se descalifica los aportes de la economía política o el análisis marxista. En ese sentido, me voy a referir brevemente a una periodización que realiza William Roseberry, precisamente reflexionando sobre la economía política en la antropología, ¿no?
Y él señala que hay varios momentos en las ciencias sociales y en particular en la antropología en que aparece el marxismo, en que se intenta trabajar con el análisis marxista, ¿no? Por un lado, por ejemplo, se halla la enorme influencia que tuvieron los estudios de la teoría de la dependencia de la mano de, por ejemplo, André Gunder Frank, Cardoso y Faleto, Teotonio dos Santos en Brasil, entre otros, ¿no? Y desde luego su versión anglosajona, que es la teoría de los sistemas mundo, trabajada notablemente por Immanuel Wallerstein, ¿no? Entonces, la premisa básica de que existe un orden mundial de desigualdad, donde los centros acumulan la riqueza y controlan el desarrollo productivo, mientras que las periferias simplemente transfieren excedente y proveen de materias primas a los centros, marcó en gran medida los trabajos en ciencias sociales y en particular la antropología, ¿no? Entonces se genera una idea más bien funcionalista. Las periferias, las poblaciones periféricas subternas, cumplían una función determinada en el sistema mundo, ¿sí? Por otra parte, a partir de los años 70, aparecen también trabajos desde el marxismo en la antropología francesa, muy influenciados por los trabajos de Louis Althusser, ¿no? Y entonces antropólogos como Claude Meillassoux y Maurice Godelier estaban bastante influidos, fueron de hecho estudiantes de Althusser, ¿no? Y entonces ellos toman, por ejemplo, conceptos como modo de producción o formaciones sociales para intentar aplicarlos al análisis de antropológico, ¿no? Entonces, esto suponía, por ejemplo, plantear, como hace Claude Meillassoux, la idea de que existen varios modos de producción que coexisten y que además son, no tan, al mismo tiempo contienden y son complementarios, ¿no? Es decir, hay una existencia problemática de distintos modos de producción. El problema con este análisis marxista es que seguía también un razonamiento teleológico, es decir, en algún punto estos modos de producción retrasados iban a alcanzar al modo de producción capitalista en el desarrollo inevitable histórico, ¿no? Y bueno, en tercer lugar aparecen los trabajos de los antropólogos que a mí me interesa reivindicar, si ustedes quieren, que son los trabajos de, por ejemplo, Sidney Mintz, Eric Wolf, June Nash, más adelante William Roseberry, Nancy Shepherd Hughes, un montón de gente que inicialmente no recibieron una formación marxista, ¿no? Sino que más bien provienen de escuelas antropológicas como el social funcionalismo, el funcionalismo, la antropología social inglesa, etcétera, ¿no? Pero en la medida en que fueron desarrollando sus trabajos de investigación y en la medida en que fueron además acercándose a la literatura marxista, ¿no? Ofrecen un uso de la economía política distinto de los anteriores, ¿no? Tomando elementos de los anteriores, pero, según yo, mejorando el uso de la economía política. Es decir, no dejan de lado la discusión central de la antropología, que es la cultura, pero la comienzan a problematizar incorporando conceptos del análisis marxista. Y esto les permite justamente cuestionar las nociones dominantes sobre cultura que operaban en la antropología. Por ejemplo, un ejemplo local, digamos, son los trabajos de June Nash. June Nash sí es bastante conocida en el medio antropológico boliviano porque ella trabajó en las minas de estaño en Bolivia y con el tiempo empezó a incorporar cuestiones de la economía política, como por ejemplo las relaciones de producción, la cuestión laboral, las relaciones de poder en las minas y desde luego más adelante la cuestión del género, ¿no? Ahora bien, en el caso de Eric Wolf y Sidney Mintz, por ejemplo, ambos transitan de estudios centrados más en la ecología social a discutir la cultura en términos históricos. Y esto me parece muy importante, porque ellos consideran la formación y la transformación de relaciones materiales de poder a través del tiempo, observando obviamente contextos específicos, locales, ¿no? Es decir, de sujetos antropológicos específicos. Es por eso que en sus trabajos más tardíos
por ejemplo, en Europa y la gente sin historia de Eric Wolf y en Dulzura y Poder de Minst, son propiamente estudios desde la economía política. En ambos trabajos están contenidos elementos propios de las teorías del sistema mundo, así como la propuesta de la existencia problemática de varios modos de producción y la articulación de poblaciones locales a procesos históricos de larga data, ¿sí? Y ambos autores, además, en estos trabajos, evitan de manera eficaz tanto afirmar que el capitalismo simplemente se impone de manera unilateral sobre los sujetos antropológicos, es decir, no ingresan en un argumento simplemente determinista, sino que también toman elementos de la antropología neocantiana, después podemos hablar un poco más de eso, pero también evitan esta búsqueda ilusoria de una autenticidad cultural, que es un pecado de la antropología hasta el día de hoy, ¿no? Estos trabajos son fundamentales porque también contribuyen a resolver algunas de las falencias del marxismo vigente y dominante hasta ese momento, así como de la antropología. Por ejemplo, una de las falencias que corrigen es que su análisis antropológico ya no se centra únicamente en la cultura. Es decir, la cultura debe ser el punto de partida y de llegada, que, que era digamos, lo que pasaba con el resto de los estudios antropológicos. Y más bien intentan comprender cómo se construye históricamente el sujeto antropológico, así como la cultura. En este sentido, también evitan darle mucha centralidad al aspecto económico, y más bien consideran una relación más dialéctica y compleja entre estructura económica y formación cultural, ¿sí? Eric Wolf, por ejemplo, se interesa en la gente en Europa y la gente sin historia en demostrar cómo el mundo siempre estuvo caracterizado por conexiones que se fueron modificando además a través del tiempo. Es decir, nunca han existido, es la tesis principal, yo creo, de ese libro, formaciones sociales circunscritas o desconectadas de dinámicas mucho más amplias, ¿no? Por lo tanto, no se puede estudiar la cultura como algo dado o como algo invariable, como algo aislado. Y eso obviamente considerando los aportes del materialismo histórico, ¿no? Una segunda falencia que corrigen, me parece, de manera muy interesante estos autores, es que dejan de lado también la tendencia del marxismo a un análisis y a un razonamiento en términos teleológicos, es decir, esta idea de que existe una dirección única de la historia, ¿no? Y además inevitable, ¿no? Entonces, esta es una ruptura fundamental con el marxismo predominante, porque estos trabajos antropológicos toman de las teorías de la dependencia y del sistema mundo, por ejemplo, el hecho de que sí existe una relación desigual que opera a escala global, pero no en un sentido funcionalista, ¿no? Sino en un sentido más bien más problemático, más contencioso. Por otra parte, el hecho de que existan distintos modos de producción que coexisten no supone un desarrollo histórico unilineal, sino una característica problemática del capitalismo que además tiende a renovarse, ¿sí? Es decir, incluso hasta el presente, hasta el momento actual, en que vivimos en un sistema capitalista globalizado, ¿no? Todavía hay contextos particulares donde operan rasgos de modos de producción no propiamente capitalistas. Esto voy a discutirlo un poco más cuando esté hablando de mis investigaciones. Y finalmente, lo que hacen también es reteorizar conceptos del marxismo, ¿sí? Y esto es particularmente importante porque el análisis marxista, sobre todo en términos ortodoxos, ha tendido siempre a un cierre semiótico. Es decir, conceptos como clase, explotación, modo de producción, ideología, tienen un significado claro y cerrado, ¿sí? Sin embargo, lo que demuestran estos trabajos antropológicos es que estos conceptos se aplican y adquieren un sentido particular dependiendo del contexto de estudio, dependiendo también de los procesos particulares, históricos y de las características culturales que se observan en un determinado contexto. Es decir, abrazan el análisis materialista histórico, pero no niegan, por ejemplo, también los aportes de
el particularismo histórico boasiano, por ejemplo, ¿no? Aunque sí plantean ampliar su problematización y su aplicación. Ahora bien, esto puede resultar un poco problemático, imagino, para algunos marxistas, sobre todo, digamos, de la vieja escuela, pero el aporte, me parece, de estos trabajos antropológicos es que permiten operacionalizar los aportes de la antropología en el análisis de la economía política y viceversa. Permiten mejorar el análisis antropológico a partir de emplear conceptos propios de la economía política, sin caer en ninguno de los dos casos en el error del cierre semiótico, ¿no? Y entonces a mí me gustaría señalar un poco para cerrar una primera parte de mi intervención, ¿no? Para ver si tienen alguna pregunta o comentario, que lo que plantean estos autores, ¿no? Por decirlo de otra manera, es justamente aplicar en un sentido estricto el concepto de crítica, ¿no? Critique, tal como lo planteó Marx, para el análisis antropológico. Es decir, son trabajos de crítica propiamente. Bueno, no sé si quieren Ah, comentar o está no. perfecto. Sí. Juan Pablo, justo hay un trabajo que tiene William Roseberry, seguro tú lo has debido leer, Marx y la antropología se llama, que es un texto bastante bonito en el sentido de que es bastante metodológico, ¿no? Porque hace una replanteación de cómo, un replanteamiento, perdón, de cómo tiene que ser el materialismo dialéctico y hace una fuerte crítica al modelo marxista ortodoxo que ha predominado sobre todo en la URSS. Y habla también de cómo eso es un evolucionismo determinista, ¿no? Que en ningún sentido eso vendría a ser un materialismo dialéctico. También habla de algo interesante que vos estás diciendo acá, que es precisamente que recupera ese sentido crítico de Marx y hace algunas distinciones, como por ejemplo, pone que Marx tiene dos tipos de análisis, ¿no? De la historia. Dice que hay unos análisis de época que son de larga duración, digamos, de un periodo de tiempo, y otros que son históricos, que son de un fenómeno en específico, en una sociedad en específico, y que muchos marxistas no saben entender esta diferencia y que por eso precisamente caen en estos cierres semióticos que tú dices, ¿no? Él pone el ejemplo del campesinado francés, que Marx dice que es imposible que se articule y que jamás va a poder ser un sujeto revolucionario, digamos. Y él en específico dice, pero eso es para en una investigación histórica, o sea, del campesinado francés en específico, lo que muchos marxistas han malentendido y lo han agrupado como si fuera el campesinado en general, ¿no? Y también, bueno, acerca de Erich Wolff que dices la complejización y la problematización que dices, aquí tengo un libro que tú me has recomendado leer hace un tiempo, que me ha gustado mucho, Los campesinos, que precisamente en uno de los capítulos habla de los aspectos sociales del campesinado, ¿no? Y habla del grupo doméstico del campesinado, de los tipos de campesinado, de la organización familiar, que es muy diferente entre las lógicas económicas también que puede llegar a tener las familias de los campesinos. Entonces, me parece que sin duda alguna es un aporte bastante amplio y bastante enriquecedor para las líneas que pueda adoptar el marxismo también dentro de este siglo XXI, ¿no? Porque lejos de estar muerto, yo creo que tiene que reformularse y problematizar muchas de los aspectos que hubieran podido ser un poco flacos en el pasado. Así es, así es. Y a mí también una cosa que me interesa enfatizar, ¿sí? Es que no son aportes, o sea, no son trabajos antropológicos que se han discutido, eh, eh, digamos, con la debida atención en el medio académico boliviano, ¿sí? Porque, y es curioso porque además muchos de estos trabajos antropológicos, bueno, no muchos, algunos, ¿no? Se han llevado a cabo en Bolivia. Por ejemplo, estaba mencionando a June Nash, ¿no? Pero más adelante, el mismo Roseberry se va a interesar desde la revisión bibliográfica en estudios que se realizaron en Bolivia, ¿no? Para demostrar cómo, por ejemplo, existen distintas, es decir, ni siquiera se puede aplicar conceptos, ¿no? A nivel nacional de manera homogénea, ¿sí? Porque existen experiencias históricas particulares
que tienen que ver con contextos mucho más locales y definidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en uno de sus textos, William Roseberry llama la atención sobre los trabajos de Brooke Larson, por ejemplo, en el caso de el desarrollo del campesinado en los valles cochabambinos, ¿no? Y él dice, ese es, por ejemplo, un ejemplo de historia cultural regional particular, ¿no? A la región cochabambina, ¿no? Y no se puede aplicar, y no aplica lo mismo a, por ejemplo, el contexto altiplánico. Pero incluso en el contexto altiplánico existe una diferencia entre la experiencia histórica del altiplano sur con el altiplano norte, por ejemplo, ¿no? Entonces podría llevarse a cabo un ejercicio, por ejemplo, de contrastar las investigaciones sobre el agro en Cochabamba de Brooke Larson con las investigaciones sobre el agro en el altiplano norte llevadas a cabo por Herbert Klein. Y nos vamos a dar cuenta que eso también te permite explicar por qué el desarrollo del campesinado hasta el presente en los valles es muy distinto al desarrollo del campesinado en el altiplano norte y es muy distinto al desarrollo del campesinado en el altiplano sur, ¿no? Bueno, entonces, a mí me gustaría justamente un poco aterrizar lo que estaba explicando en mi primer bloque, ¿no? Eh, a comentar un par de textos, ¿sí? De estos autores que he venido comentando, que me parece que ejemplifican a la perfección esta relación entre economía política y antropología, que además rompe un poco con los esquemas del marxismo, digamos, anticuado, y también rompen un poco con el discurso antropológico predominante, ¿no? Para que se entienda un poco también la utilidad de estos trabajos antropológicos para nuestro contexto, ¿sí? Entonces, voy a iniciar ya arbitrariamente mi segundo bloque, ¿no? Y quizás después ya haya más participación o preguntas de la gente que quiera comentar algo. Sí, Pero el ahorita primer todos que texto nos que me están gustaría, viendo, pueden perdón, en los comentarios, toda la gente que nos está viendo en los comentarios pueden escribir alguna duda, alguna consulta o alguna opinión que también tengan respecto a la conferencia para que Juan Pablo la pueda contestar. Prosigue. gracias. Bueno, entonces, para que se entienda un poco el aporte de estos trabajos, ¿no? El primer texto que quiero comentar es el texto de la respuesta de William Roseberry al famoso ensayo de la pelea de gallos en Bali de Clifford Geertz, que lo leímos con ustedes en la clase, ¿no? Entonces, como ya dije antes, ¿no? Los trabajos de Clifford Geertz son quizás de los más referenciados por la antropología, en particular este ensayo, ¿sí? Eh, Casi que Geertz inaugura un paradigma en la escritura etnográfica, si ustedes quieren, ¿no? El planteamiento básico de Geertz en su ensayo La pelea de gallos en Bali es que a partir de identificar un rasgo particular de una determinada cultura y a partir de describirlo densamente, que es lo que él está planteando, es posible aproximarse a una comprensión de la cultura, de los sentidos de una determinada cultura, formación cultural, ¿no? Entonces, la cultura para Geertz es un documento activo y público. Activo porque se lo puede observar cotidianamente en las conductas, en las prácticas, en los discursos de las personas. Y público porque no está oculto, sino que es practicado, es, digamos, performado por los miembros de un determinado grupo. Entonces, el, digamos, cambio de paradigma, entre comillas, que plantea Geertz, es que en lugar de preguntarse qué es la cultura, sí que era la pregunta por excelencia de la antropología, en un sentido ontológico del ser de la cultura, había que interrogarse sobre cuál es el sentido y el valor de la cultura. Entonces cambia la pregunta, ¿no? Entonces no hay que preocuparse tanto sobre qué es la cultura, ¿no? Es decir, los objetos o las prácticas y los objetos, etcétera, sino la cultura como texto. ¿Qué te dice la cultura, ¿no? Entonces, para ejemplificar su argumento de que la cultura es un documento activo y público, Geertz elabora todo un ejercicio de descripción densa de la pelea de gallos en Bali.
una práctica que él identifica como definitoria de la cultura balinesa. Y entonces es un ensayo bastante extenso, ¿no? Donde se dedica a describir distintos elementos, aspectos, rasgos que tienen que ver con la cultura, la pelea de gallos, ¿no? Entonces la respuesta de Roseberry no viene tanto a desmontar o a descalificar el trabajo de Geertz, sino, como decía antes, es un ejercicio de crítica en el sentido marxiano del término. Es decir, sin desmerecer la validez de la pregunta de cuál es el sentido de la cultura, Roseberry plantea otra pregunta, cuya respuesta solo es posible desde la economía política, en los términos en los que la he venido exponiendo. Y la pregunta que plantea Roseberry es, no solamente hace falta preguntarse cuál es el sentido de la cultura, sino cómo se construye el sentido de la cultura, ¿sí? En este sentido, Roseberry no niega que la cultura consista también en un conjunto de símbolos que generan sentidos sociales, pero señala que la falencia de Geertz es que en ningún momento se pregunta cuáles son las relaciones materiales e históricas de poder que dieron lugar a estos sentidos culturales en primer lugar. El problema con Geertz, según Roseberry, es que su tratamiento de la cultura como texto, ergo como algo que simplemente se describe de manera sincrónica, ofrece una noción sesgada de la cultura. Por ejemplo, a lo largo de su descripción densa de la pelea de gallos en Bali, Geertz hace mención a cuestiones como el estatus social, el poder estatal, el pasado colonial balinés, las relaciones de género, ¿sí? Pero en ningún momento profundiza o problematiza estos aspectos que desde la economía política son centrales para comprender cómo, por ejemplo, las peleas de gallos se constituyeron históricamente en una práctica cultural de gran relevancia para los balineses. El problema con el análisis cultural sincrónico, es decir, que solamente observa lo que se ve en tiempo presente, ¿no? Es que tiende a reforzar la creencia antropológica de que la cultura, en particular de las poblaciones nativas de las periferias globales, es algo dado, es algo inmutable, es algo imperecedero, ¿no? Entonces, no sé si los espectadores, por ejemplo, ya perciben cómo esto se relaciona con algunos de los problemas de nuestro contexto que he señalado al principio de la exposición, ¿no? Pero más adelante voy a volver sobre eso. El segundo texto, el segundo trabajo que me gustaría comentar es de Eric Wolf, y es su último libro, que se llama Envisioning Power, que lamentablemente no se ha traducido al castellano, ¿no? Digo lamentablemente porque realmente es, según yo, una obra mucho más madura e importante que Europa y la gente sin historia. En este libro, Wolf desarrolla de manera mucho más clara la relación entre economía política y antropología. Ya en los últimos años de su carrera intelectual, ¿no? Ya con una concepción mucho más clara, mucho más madura de esta relación, ¿no? Entonces, en el segundo capítulo del libro, por ejemplo, realiza un ensayo sobre el potlatch, ¿sí? Que es una práctica ritual de los Kwakiutl de Columbia Británica. Que además el potlatch es igual uno de los fetiches de la antropología, ¿no? Para los que no conocen, el potlatch es algo similar a la idea del aptapi en las poblaciones aymaras. Es decir, es una fiesta ritual, ¿no? Donde las familias de distintas tribus se reunían para entregar ofrendas y regalos, ¿sí? Entonces, el potlatch fue descrito en otros trabajos etnográficos como una manifestación, por ejemplo, de la tendencia de las poblaciones nativas a la comunalidad, en contraposición a la tendencia al individualismo y la competencia de los occidentales. Levi-Strauss también se interesó en el potlatch, intentando explicar que reflejaba una relación más compleja de parentesco entre los miembros de una tribu y entre distintas tribus. Es decir, todos estos elementos que son pan de cada día, digamos, del antropólogo más anticuado, ¿no? Entonces Wolf, ¿no?
al igual que Roseberry, no va a desmerecer todos estos trabajos previos sobre el sentido cultural del potlatch, sino que demuestra que este sentido puede variar, y de hecho varía a partir de la aparición y modificación de relaciones de poder a través del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, por eso me parece tan fascinante este ensayo sobre los Coaquítol, porque él incorpora también, como ya había dicho al principio, la cuestión histórica, ¿no? Y entonces un aspecto fundamental de la historia de los Coaquítol es su articulación al comercio global a partir del tráfico de pieles de castor a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Que era además una mercancía de altísimo valor comercial, ¿no? Si ustedes han visto, por ejemplo, la película con Leonardo DiCaprio, ¿no? El Renacido, ¿cómo es The Revenant, ¿no? Exacto. Trata sobre eso, ¿no? Sobre el comercio de las pieles de castor, eh, las pugnas entre los indígenas que comercializaban con los contrabandistas, etcétera, ¿no? Es un contexto bastante complejo y en el caso de Columbia Británica, los Coaquítol, por su estatus de pueblos indígenas, ¿no? Que ya estaba siendo reconocido por el Estado canadiense desde ese tiempo, eran los únicos que podían acceder a este recurso, ¿sí? Entonces, que es algo muy similar a lo que sucede, por ejemplo, en algunos contextos amazónicos en Bolivia, ¿no? Donde eh, los comerciantes de madera tienen que hacer tratos con las poblaciones indígenas, ¿no? Para poder acceder al recurso maderable, ¿no? En ese caso, los contrabandistas de pieles de castor tenían que hacer tratos con los Coaquítol. Y obviamente esta articulación a partir del contrabando conllevó a procesos de estratificación socioeconómica muy importantes al interior de las tribus Coaquítol, ¿no? Y por lo tanto también una pérdida de legitimidad de las autoridades tradicionales. Y por último, y esto es muy importante, a la secularización de prácticas como el potlatch, ¿no? Que además dejan de ser una práctica ritual, digamos, de comunalidad, bla, 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 y se convierten en una oportunidad para que las familias más pudientes ostenten su poder económico frente a las otras. ¿Sí? Entonces, de hecho, Wolf demuestra que la práctica del potlatch se vuelve más extendida a partir del siglo XIX, es decir, antes era más bien un ritual mucho más puntual, ¿no? Pero a partir de que el comercio de pieles se intensifica, a partir de que los conflictos armados entre tribus y con el Estado disminuyen, ¿sí? Eh, y a partir de que obviamente la estratificación social al interior de las tribus se hace mucho más manifiesta, la práctica del potlatch se vuelve más recurrente, ¿sí? Um, y además se convierte en una práctica reconocida y resguardada por el Estado canadiense. Es decir, el sentido cultural, ¿no? Retomando a Geertz, del potlatch se modifica en la medida en que tiene lugar una subsunción formal al intercambio capitalista y en la medida en que la diferenciación socioeconómica entre clases sociales se intensifica. Entonces, en ambos trabajos queda claro que, por un lado, no se niega la existencia de prácticas y sentidos culturales particulares a un determinado grupo, ¿sí? Es decir, ninguno de estos antropólogos van a negar eh, la centralidad de la cultura. Pero por otra parte, evitan el error recurrente de la antropología de considerar a la cultura como un documento que expresa una especie de identidad esencial, circunscrita y desconectada de dinámicas más amplias, ¿no? Eh, También me parece importante señalar, ¿no? Así como un paréntesis, que este ejercicio de análisis que ellos están planteando tuvo una profunda influencia de los trabajos de Antonio Gramsci, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que no niegan, por ejemplo, argumentos más de orden neocantiano, ¿no? Es decir, de particularidad cultural, histórica de un determinado grupo, etcétera, ¿no? Que es algo que también reconoce Gramsci en sus escritos, ¿no? Para intentar comprender la complejidad italiana, ¿sí? Pero al mismo tiempo, tampoco niegan que
digamos, esos procesos particulares, históricos, ¿no? Locales, etcétera, se ven influidos por procesos históricos y relaciones de poder más amplias, ¿no? Que eso es justamente lo que discute la economía política, ¿sí? Entonces, eh, esto obviamente me parece que es bastante útil para pensar el contexto boliviano, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que, como decía al principio, en las últimas décadas se ha convertido como que de sentido común una idea, un discurso culturalista, se ha vuelto dominante un discurso culturalista, ¿no? Toda la idea, por ejemplo, de construcción del Estado plurinacional, etcétera, implicaba la invocación de identidades culturales históricamente silenciadas, ¿no? Y casi detenidas en el tiempo, ¿no? Pero eso también se observa, por ejemplo, en discursos más radicales, como por ejemplo en determinados discursos del indianismo, ¿no? Por ejemplo, lo que decía y lo que sigue diciendo el Malcu, ¿no? Sobre una identidad que ha sido casi detenida durante 500 años, ¿no? Y más bien si uno observa, por ejemplo, contextos culturales y sociales concretos, específicos, como por ejemplo lo que sucede en la ciudad del Alto en el momento presente, ¿no? Que es una ciudad donde eh, cada vez tiene una estratificación social, una diferenciación socioeconómica más fuerte, ¿sí? Es decir, existen grupos eh, dominantes económicos que tienen mucho poder, ¿no? Y obviamente poblaciones subalternas que operan como satélites, ¿no? Pero además, este, están vinculados por prácticas culturales como la fiesta, el preste, la entrada, etcétera, ¿no? Que es justamente lo que el sociólogo Nico Tassi, ¿no? Idealiza como economías populares, ¿no? El problema es que Nico Tassi da cuenta de estas articulaciones, pero no las problematiza desde la economía política. ¿Por qué? Porque como él una vez me lo expresó en un debate, ¿no? Eso implicaría negar la discusión sobre la cultura, ¿no? Entonces, queda claro que para Nico Tassi, o sea, él maneja, digamos, un prejuicio eh, del marxismo ortodoxo, ¿no? Que niega la discusión sobre la cultura, etcétera, ¿no? Y en realidad me parece que estos trabajos de la antropología y la economía política que he venido exponiendo, eh, más bien permiten problematizar aún mejor la cultura, prácticas como el preste, prácticas como el gran poder, etcétera, ¿no? Eh, no solamente considerando su contenido cultural o el hecho de que sean herencia de prácticas rurales que han traído los migrantes a la ciudad, etcétera, que es verdad, ¿no? Todo eso es verdad. Pero también hay que considerar justamente los procesos de, eh, de desarrollo de nuevas relaciones materiales de poder, de desigualdad, de acumulación de riqueza desigual, etcétera, ¿no? Incluso de relaciones de explotación, ¿no? Eso es lo que voy a un poco comentar a partir de mis investigaciones más adelante, ¿no? Pero me parece que está bien cerrar estos dos primeros bloques, digamos, más teóricos, ¿no? Eh, y espero que haya quedado claro, ¿no? Desde qué, digamos, economía política estoy hablando, ¿no? Desde dónde estoy hablando, ¿no? Que no es justamente eh, el uso, digamos, anticuado y ortodoxo de conceptos del marxismo, del materialismo histórico, sino estos trabajos que a mí me parece que son tan importantes y fundamentales de la antropología, porque justamente han permitido abrir el uso de estos conceptos y además enriquecerlos desde la antropología, pues, ¿no? Perfecto, Juan Pablo. Gabriela Canedo te manda un saludo y dice que el libro, si el libro que te refieres es Figurar el Poder de Erich Wolf, que si fuese ese ya está traducido y es muy interesante. La charla está muy buena, gracias. Un saludo a Gabriela Canedo, supongo que debe ser amiga tuya, te dejo que le mande saludo igual y que le responda si ese es el libro, ¿no? El que te referías. De hecho, eh, ella, por ejemplo, se ha formado bueno, saludos también a Gabriela Canedo. eh, Lamentablemente nunca hemos tenido mucha interacción, pero bueno, ella tiene, por ejemplo, un trabajo muy bueno de su tesis doctoral
sobre Mojos, ¿no? Sobre la región de Mojos en el Beni. Eh, y ella también trabajó con Luis Vázquez, que es uno de los eh, pocos antropólogos mexicanos, me animaría a decir, que también trabaja desde la economía política, pero retomando estos debates que he venido exponiendo, ¿no? Y el trabajo, obviamente, de Gabriela Canedo lo recomiendo, a mí me ha servido en muchas oportunidades, ¿no? Así que saludos también para ella. Perfecto, Juan Pablo. Bueno, lo que dices es muy importante en el sentido de que constituye al capitalismo igual como algo universal, ¿no? Algo que por lo general es negado por algunos sectores igual académicos, que es esta capacidad de universalidad que puede llegar a tener. Y no sé, pero me suena un poco a una explicación un poco como de un sincretismo dentro de la religión, pero dentro de la articulación económica acá, ¿no? Eh, como la religión, no sé, cristiana se articula con los fenómenos de la Pachamama, de, no sé, tirar, hacer coa o algo por el estilo, pasa algo similar, mucho más complejo, lógicamente, con las articulaciones que construyes a partir de cómo el capital tiene estas interacciones con las comunidades y cómo esto termina generando una nueva estratificación social y una nueva forma de movilidad social también, ¿no? Dentro de estas comunidades. Eric Wolf, si no me perdón, William Roseberry, si no me equivoco, lo trabaja sobre todo en Venezuela, si no estoy mal con la producción del cacao o del café, no recuerdo bien, pero precisamente creo que es importante esto porque hay muchos indianistas, digamos, que se van al lado del capitalismo o del liberalismo, digamos. No me acuerdo ahorita el nombre del que era el candidato a vicepresidente del MNR en la elección pasada, que fue la suspendida. Eh, no me acuerdo bien el nombre. No sé si tú lo conoces, pero bueno, él de alguna manera habla del capitalismo aymara, ¿no? Que se tiene dentro de la ciudad del Alto, por ejemplo, pero que lo hace sin esta problematización de la que tú estás hablando. Era Perdón, el Untoja, ¿no ve? Creo. Fernando Untoja, Fernando exactamente. Untoja, sí, sí, sí. Él habla del capitalismo aymara, pero sin hacer una problematización de la reconfiguración, ¿no? Él habla también desde una óptica medio esencialista, pero para dotar de un esencialismo capitalista a la cultura aymara. En cambio, hay otros esencialistas también, digamos, más de una corriente de colonial que también hacen esa figuración de como un ente ahistórico, digamos, o antihistórico, pero desde la perspectiva poco regresionista, ¿no? De agarrar el Abya Yala o cuestiones de este sentido, pero la que hace Fernando Untoja me parece particularmente interesante porque si bien toma cuestiones de la economía y las valida para argumentar cómo la población aymara tiene un fuerte nivel de comercio, cómo, por ejemplo, no se tiene ningún barrio chino, verdaderamente chino dentro de Bolivia, cuando en casi todos los países existe un barrio chino que está conformado y movilizada la mercancía por los intercambios que se pueden tener, pero que sin que entren estos grupos de poder extranjeros han realizado o han entablado una comunicación de confianza por la forma de organización comunitaria que se tiene, ¿no? Por parte de estos comerciantes aymaras, que es bastante similar a la organización que se tiene dentro de China, de los patriarcas, digamos, del comercio que también van desarrollando. Y me parece importante esta noción para entrar un poquito en un concepto que tú en tu tesis de maestría precisamente te peleas bastante, que es el concepto de comunidad, ¿no? El concepto de comunidad, tú te peleas en un punto porque dices que se entiende este concepto de comunidad de una perspectiva bastante, no sé, la diría un poquito como diosificada quizás en nuestro contexto, como una construcción, además de antihistórica y antimaterial, como una construcción que tiene que ser siempre buena, ¿verdad? Cuando en realidad esto vendría a ser de alguna manera, como lo dice también Zizek, mucho más paternalista, ¿no? Él siempre cuenta el chiste del buen indio que dice, yo creo que los indios hemos matado más búfalos que los británicos, así que no deberían pensar que somos buenos porque eso es más paternalista aún. Entonces, tú haces una reconfiguración y una crítica a este concepto de comunidad, que creo que es importante también porque nuestro medio
Y no creo que sea solo en Bolivia, también en varios lugares de Latinoamérica, y varios pensadores o estudiantes o ya graduados latinoamericanos que pueden llegar a estudiar en Europa también, tienen bastante dentro de esta concepción de colonial de los fenómenos sociales, ¿no? Que tú, no de manera directa, pero sí con la teorización que realizas, llegas a criticar mucho. Entonces creo que esto sería todo para poder empezar el tercer bloque. Sí, súper. Bueno, antes de comentar un poco los trabajos que vengo realizando, en particular el que tú estabas comentando, me gustaría un poco eh, responder algunas de las cosas que me planteabas, ¿no? Eh, por un lado, capitalismo universal, en el sentido de que ya no existe enclave social, no existe enclave social, ¿no? En el mundo que no forme parte de las relaciones capitalistas a escala global y a escala local, ¿no? Eso no quiere decir que el capitalismo se aplica, o las relaciones, digamos, capitalistas de producción, etcétera, se apliquen de manera homogénea, ¿sí? Y ahí está justamente el aporte de la antropología, que es lo que están planteando estos autores, ¿no? Para comprender las maneras, las distintas maneras, además problemáticas, de cómo aplica el capitalismo en determinados contextos, es necesario el análisis antropológico situado, ¿no? Incluso en términos comparativos, ¿no? Por eso por ejemplo, de las cosas que plantea Rosberry, justamente cuando hace una apología de los trabajos de Brooke Larson, ¿no? Es la importancia de un análisis situado en una región específica, ¿sí? Eh, Justamente para evitar la aplicación de conceptos, ¿no? De manera homogénea, ¿sí? Que es lo que pasaba, por ejemplo, también durante la segunda mitad del siglo XX con el concepto de campesinado. El concepto de campesinado se tendía a aplicar de la misma manera en todos los contextos rurales latinoamericanos, ¿no? Entonces, lo que plantea Rosberry es justamente trabajos como el de Brooke Larson, trabajos como el de Herbert Klein, trabajos como los que él realiza en Venezuela, trabajos como los que Sidney Min realiza en Centroamérica, etcétera, te permiten comprender que, en todo caso, eh, las, la forma, o sea, en cómo aplica un determinado concepto es particular, es decir, hay que reteorizar los conceptos a partir del caso concreto, ¿no? Por otra parte, hablabas un poco también de que parece una idea, digamos, una propuesta más sincrética, ¿no? O diría, corregiría ecléctica, ¿no? Pero no es ecléctica, porque es un análisis desde la economía política. Ellos están planteando un análisis marxista, ¿sí? Solo que tomando los elementos de su formación antropológica que les permiten enriquecer el análisis marxista, pero no deja de ser un análisis marxista desde la economía política, ¿sí? El punto importante es que justamente todo lo que toman de su formación antropológica les permite un análisis marxista mucho más interesante, ¿no? Que este análisis de procesos globales, ¿no? Todo el campesinado en América Latina es igual, ¿no? Que esta era una idea, digamos, del marxismo-leninista en los años 70 y de alguna manera sigue siendo, por ejemplo, ¿no? Si observa los trabajos de Sedla un poquito, digamos, ¿no? O sea, siguen repitiendo, digamos, algunos mantras que más bien lo que ellos estaban intentando era confrontar, ¿no? Es decir, hacer un ejercicio de crítica, ¿no? Hacer un ejercicio de crítica desde la antropología. Si yo voy a reflexionar sobre el campesinado, en el caso específico de los cafetaleros de Venezuela, ¿no? Entonces voy a demostrar que ese concepto y además, por ejemplo, conceptos como explotación, clase social, etcétera, aplican de una manera particular en este contexto, ¿no? Entonces, toman estos elementos, por eso decía la influencia de Gramsci es tan importante, ¿no? Gramsci no era un ecléctico, era un marxista, el mejor marxista quizás, ¿no? eh, pero él tenía la capacidad de también reconocer los aportes de, por ejemplo, los trabajos de neocantianos como Weber, bueno, otros autores, ¿no? Con los que también dialogaba. Entonces, la crítica no es simplemente un ejercicio de descalificación, sino de tomar lo que tú estás planteando que sirve, que es útil, ¿no? Pero también mostrar de manera clara todas las falencias, digamos, de lo que estás planteando. Ese es el ejercicio de crítica, ¿no?
Y en ese sentido, por ejemplo, claro, Untoja parece interesante porque habla del capitalismo y reconoce estos procesos, etcétera, pero lo hace pues desde una posición conservadora, digamos, ¿no? Incluso esencialista, ¿no? Es decir, pareciera justamente que él está construyendo el prejuicio del judío exitoso para los negocios para el caso de los aymaras, digamos, ¿no? Entonces, eso es problemático también, ¿no? Y eso justamente hay que confrontarlo también desde la economía política, ¿no? Es decir, sí, son muy buenos para los negocios, etcétera, pero también hay relaciones de explotación al interior de los emprendimientos aymaras exitosos, etcétera, ¿no? Y esas son cosas que él no va a problematizar deliberadamente por esta idea de postular al aymara capitalista por excelencia, digamos, ¿no? Eh, Exactamente. A lo Sí, que yo me refería un poquito con lo del sincretismo no era al tipo de análisis que realizan, sino precisamente a cómo salen de las categorías marxistas ortodoxas, digamos, de explotación, de capitalismo en su sentido industrial, digamos, del sentido de clase en un sentido completo, digamos, y como que agarran el particularismo que pueden llegar a tener las diferentes realidades, porque por algo es el materialismo histórico también, de acuerdo a una realidad en específico, y la problematiza, ¿no? Pero precisamente, y ahí es donde no veo en la construcción el sincretismo, sino un poquito en el resultado a lo que se entiende por la gente como sincretismo, como esa mezcla que no hace que el capitalismo desaparezca, sino que deje de tener esa estructura única que se planteaba por algunos marxistas ortodoxos y comience a tener una formulación un poquito más dinámica y que incluye cosas también de los particularismos, ¿no? Como tú mencionabas. exacto. Y bueno, he hecho ese comentario, ¿no? Que te agradezco. Voy a, voy a ingresar entonces a comentar un poco las dos investigaciones, ¿no? Una investigación que es la que ya hice, eh, mi investigación de maestría sobre quinoa, y una investigación que estoy llevando a cabo ahora, es decir, no es una investigación concluida, todavía falta mucho, es decir, yo pienso que va a ser una investigación de varios años, ¿no? Sobre castaña en la economía, en la Amazonía norte boliviana, ¿no? Y ahorita voy a explicar también por qué me centro, por qué he decidido centrarme en dos productos específicos, ¿no? Bueno, entonces, primero voy a hablar un poco sobre mi investigación de maestría, como ya decía, que tiene que ver con el desarrollo de relaciones capitalistas en la producción de quinoa en el altiplano sur boliviano. Para esta investigación decidí aplicar otra propuesta que hace William Roseberry, ¿no? Entonces ya se nota que realmente es así como una persona que me ha influido bastante, que es lo que él denomina commodity orientation, ¿no? Que es justamente orientar tu análisis en una mercancía particular, que es lo que él hace, por ejemplo, con el café, que es lo que Sidney Mintz hace, por ejemplo, con el azúcar, ¿no? Y entonces, al centrarte en una mercancía específica, tú puedes describir y analizar todas las relaciones de poder que se van tejiendo en torno a la producción de esta mercancía a lo largo de la cadena de valor, digamos, ¿no? Desde la producción hasta la exportación e incluso el consumo, ¿no? Entonces, siguiendo lo propuesto por Wolf, por Mintz, por Roseberry, entre otros, ¿no? Combiné justamente el estudio etnográfico con el análisis histórico, ¿no? Esa es una de las cosas que hice en esta tesis. Y esta es una característica fundamental sobre la que vuelvo a insistir, ¿no? De este tipo de análisis de la economía política, es decir, considerar el elemento histórico, ¿no? La combinación entre el análisis histórico y el estudio etnográfico a mí me permitieron dar cuenta de varios procesos de articulación de la región del altiplano sur al sistema económico mayor a través del tiempo. Por ejemplo, la articulación más conocida y problematizada que tiene que ver con la minería durante el periodo colonial, ¿no? Es decir, la región donde yo hice mi trabajo de campo, que es Salinas de García y Mendoza, y algunas comunidades rurales anexas, fue una región satélite, digamos, de el centro minero de Potosí, ¿no? Durante el periodo colonial. Y por lo tanto, la producción agrícola, ¿no? De esta región servía para también dotar
a los centros mineros, ¿no? Y a los centros urbanos que se desarrollan como consecuencia de la minería. Pero también Salinas de García Mendoza tuvo una breve historia de minería, en el sentido de que fue una región donde también se encontraron yacimientos de plata, ¿no? Entonces, durante un tiempo se convirtió, como dicen los pobladores de Salinas, en un puerto seco, ¿sí? Ahora, desde finales del siglo XVIII y durante buena parte del siglo XIX, esta región también se articula comercialmente al sistema económico mayor. ¿De qué manera? Muchos vecinos de estas comunidades rurales, que además no son vecinos, no son, eh, digamos, poblaciones que nunca han variado, ¿no? Es decir, mucha de la gente que forma parte hoy de esas comunidades rurales se instalan durante el siglo XIX, siglo XX, etcétera, ¿no? Entonces tampoco se puede hablar de una población originaria, digamos. Y muchos de estos comunarios, ¿no? Eh, se articulan al comercio global a partir de la arriería, a partir del comercio formal e informal, es decir, también del contrabando. Eh, lo que hacían era criar recuas de mulas, porque les permitían cargar mayor cantidad, ¿no? Y entonces iban hacia los puertos, por ejemplo, de Cobija o de Tocopilla, ¿no? Para internar productos, ya sea de manera regular o de manera irregular. Esto yo lo pude, digamos, comprender de manera mucho más clara porque me topé con una persona que tenía un archivo familiar con cartas, con recibos, etcétera, de todas estas actividades comerciales, ¿no? Y con relatos, por ejemplo, de cómo tenían que sortear la vigilancia de los gendarmes chilenos ya cuando existía el Estado chileno, etcétera, ¿no? Entonces, es una región históricamente comercial y eso es algo que aplica hasta ahora, es decir, la región del altiplano sur boliviano es una región de tránsito, de contrabando y de narcotráfico, ¿no? Además del comercio de quinoa, etcétera, ¿no? Y eso es una característica que no es reciente, sino que ya venía teniendo lugar desde el siglo XIX, incluso finales del siglo XVIII, ¿no? Y no solamente esta región, sino todos los Andes meridionales, es decir, la cría de mulas para las recuas, etcétera, era una actividad muy extendida. Y bueno, a partir de mediados del siglo XX comienza la articulación eh, eh, con la mercantilización de la quinoa, ¿no? Que se vuelve, digamos, el proceso más importante hasta ahora de articulación al mercado global de esta región, ¿sí? Hasta que inicia la mercantilización de la quinoa, en realidad hasta que inicia el boom de la quinoa, esta era una región principalmente de poblaciones pastoriles, agricultura de subsistencia, y además una región que expulsaba mucho éxodo rural, Argentina, Brasil, ¿no? Y a partir de que inicia el boom de la quinoa, estas poblaciones comienzan a retornar, etcétera, ¿sí? Entonces, otro aspecto que demuestro en mi investigación, ¿no? Es que la articulación al mercado global a través de la quinoa fue un proceso bastante largo, ¿no? Como ya dije, inicia a mediados del siglo XX. De hecho, los primeros empresarios locales o comerciantes de la quinoa fueron precisamente estas familias que habían articulado cierto capital a partir del comercio con las recuas de mulas. Y en alguna medida también estas familias de comerciantes o de mineros, etcétera, también fueron las primeras en introducir, por ejemplo, los tractores, ¿no? En mecanizar la producción. Y desde luego también se compraban su camión y se convertían en el comerciante mayorista de la región, por lo tanto, en el grupo dominante, económicamente dominante, ¿sí? Y obviamente esto conlleva a que cambien las lógicas de producción, aparezcan, por ejemplo, con el tiempo las asociaciones de productores y de manera más reciente empresas privadas de comunarios, ¿no? De beneficiario y de exportación. Un dato curioso, por ejemplo, que he encontrado en la tesis, o sea, en la investigación, ¿no? Curioso, incluso hasta un poco
irónico, diría yo, es que el boom de la quinoa dio lugar a un proceso de disputa y de acaparamiento desigual de la tierra. Pero este fenómeno fue a su vez propiciado por la política multicultural de titulación de TCO. ¿Cómo? Eh, ya que estas comunidades rurales no eran de ex hacienda, sino que habían sido históricamente aylus, ¿no? Que después se articulan al sindicato con la reforma agraria, etcétera. A partir de los años 90, deciden optar por la forma de la TCO, o la tenencia colectiva de tierra. Entonces todos renuncian a sus títulos particulares de tierra para que la tierra se convierta de tenencia comunal, ¿no? En ese entonces, digamos, mediados de los años 90, todavía la ganadería de auquénidos, de llamas, etcétera, era parte fundamental de la economía local. Por lo tanto, era lógico que la tierra fuera comunal para pastoreo. Pero a partir de que inicia el boom de la quinoa, comenzó un proceso de acaparamiento de tierra de manera individual, donde los comunarios mejor posicionados económicamente fueron los más beneficiados, ¿no? Entonces, a mí me parece curioso cómo justamente una política diseñada a partir de un razonamiento culturalista acabó viabilizando la diferenciación socioeconómica entre los campesinos, ¿no? Es, eh, y otro dato curioso que pude detectar también durante mi investigación, que no es, digamos, determinante, pero sí no deja de ser importante, es la influencia de ONG europeas, tanto en la promoción del cooperativismo agrícola a partir de los años 80, como en el desarrollo de los contenidos del discurso catarista. Esto es bien interesante, ¿no? Es decir, de manera paralela a que se desarrollaba el discurso catarista en el seno de la CSUCB, de la mano de dirigentes como Genaro Flores y otros, habían también ONGs católicas, por ejemplo, ¿no? Como Emos Terre, que es una ONG belga, que mandaban voluntarios para trabajar directamente con estos dirigentes de la CSUCB, Genaro Flores y dirigentes más locales, como algunos que yo pude entrevistar, para fomentar el desarrollo de las primeras cooperativas agrícolas, ¿no? Que hoy son las asociaciones, que más bien ahora ya tienen una lógica más empresarial, ¿no? Pero justamente era toda una corriente, digamos, de ONGs europeas, también americanas, etcétera, pero sobre todo europeas, ¿no? Que promovían el cooperativismo agrícola. Y tiene mucha lógica si se considera el contexto, ¿no? Porque durante la segunda mitad, las últimas décadas del siglo XX, las ideas, digamos, de izquierda en Europa comienzan a alejarse, bueno, alguna buena parte de la izquierda europea comienza a alejarse del marxismo de la Unión Soviética, ¿no? De esta idea de la clase, de esta idea del sujeto histórico del proletariado, etcétera, y más bien buscar alternativas que no impliquen necesariamente el Estado, etcétera, sino la organización local, ¿no? Y entonces justamente el cooperativismo agrícola se empieza a desarrollar tanto en Europa y se empieza a promover acá, ¿no? Y esto es muy influyente en el discurso catarista de recuperación del Ayllu, de recuperación de la identidad aymara, etcétera, ¿no? Entonces no es un discurso, te das cuenta, simplemente desde abajo esencial, ¿no? Sino que también es un discurso que se construye a partir de articulaciones con otros sujetos, con otros actores externos. Javier Albó, que tiene una participación bastante notoria, ¿no? En El esa... rol de Sica, por ejemplo, no solamente en el altiplano, sino en la mayor parte del territorio boliviano, es fundamental Y para que el surgimiento, por ejemplo, de la recuperación de las tierras de comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? tiene concepciones bastante poco bien esquematizadas, diría, ¿no? Es como que agarro el concepto de indígena puro, es el que ha nacido en área rural, su primera lengua es el aymara, y no sé qué, te comienza a dar así una clasificación medio indígena, es el que ha nacido en una comunidad, pero habla español, no indígena blanqueado es aquel que hablaba, era su segunda lengua, pero ahora ya no habla, y cuestiones que en realidad no tienen mucho que ver con que en Bolivia hay una
división racial del trabajo también, ¿no? Y que es muchísimo más interesante quizá problematizar desde ese sentido por cómo se va construyendo históricamente y materialmente esa condición de subalternidad de lo étnico. Totalmente, ¿no? Y algo que también es curioso es que en el mismo periodo en el que, por ejemplo, Sipka empieza a ganar espacio, y no es que estamos desmereciendo el trabajo de Sipka, porque hasta ahora el trabajo de Sipka es fundamental para la promoción, digamos, de proyectos de desarrollo para el campesinado, etcétera. Es decir, eh, hacen un aporte muy importante, ¿no? Pero tienen que ver con toda esta corriente alternativa, digamos, de izquierda que se desarrolla en Europa, sobre todo desde la iglesia, ¿no? Y que impregna el sindicato campesino en Bolivia, ¿no? Y además las organizaciones de pueblos indígenas en tierras bajas, etcétera, ¿no? Y su discurso identitario, su discurso antropológico, porque el discurso que muchas de estas organizaciones utilizan, emplean, es un discurso antropológico, ¿no? Y fue construido por estos intelectuales, ¿no? En el sentido gramsciano del término intelectual, ¿no? Y decía curiosamente porque paralelamente también llega toda una camada de etnógrafos, de antropólogos, de historiadores, que empiezan, o sea, que desarrollan trabajos muy bien informados. Ahí están Tristan Platt, Thérèse Buys, Thierry Seigne, Brooke Larson, todos estos trabajos, sobre todo andinistas, ¿no? Que se desarrollan también a partir de los años 70 en adelante, ¿no? Eh, que no tienen, digamos, una orientación hacia la economía política, son más bien más funcionalistas, son más bien más estructuralistas en algunas medidas, son también de la antropología simbólica, ¿no? Pero que sus trabajos, ¿no? Acopian también un nivel muy importante de información que en el momento actual, digamos, se podría reproblematizar considerando estos aportes que estoy planteando de la economía política, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que es el Cara a Cara Charca, ¿no? Que sacaron Tristan Platt, Thérèse Buys y Thierry Seigne, si no me equivoco, o Olivia Harris, ¿no? Que todo el mundo lo tiene en su biblioteca, ¿no? Así como su adorno, digamos, ¿no? Pero que realmente si uno logea la cantidad de información documental que tienen ahí, te permitiría justamente repensar la historia de los Andes meridionales, por lo menos en el caso boliviano, en el sentido en el que yo he venido exponiendo, ¿no? Eh, entonces, hay estas dos digamos, corrientes que se desarrollan en ese contexto, ¿no? Y que de alguna manera también han influido en mi investigación, ¿no? Es decir, yo sí me tomé un poco la molestia de revisar algunos de los trabajos, de los documentos que presentan en Cara a Cara Charca, porque tiene que ver también con esta región, ¿no? Del altiplano sur. Y bueno, entonces, retomando el comentario sobre mi investigación de maestría, por último, lo que demuestro también es cómo, como consecuencia de todos estos procesos, ¿no? Se establecen relaciones de explotación del campesinado en el altiplano sur. Pero esto supuso reteorizar la noción de explotación. Y por el otro lado, también reteorizar la noción de campesinado, que es lo que tú estabas señalando hace un rato, ¿no? Es decir, en primer lugar, ¿no? La explotación, yo la entiendo como el acaparamiento desigual de la renta campesina, ¿sí? Que se produce tanto o sea, que se lleva a cabo tanto por grupos dominantes de no productores como por productores, empresarios locales con mayor influencia sobre las dinámicas económicas locales. Eric Wolf, por ejemplo, en sus trabajos sobre campesinado, distingue entre el farmer, el granjero grande, ¿no? Y el peasant, el campesino de subsistencia, ¿no? Y no es que son, digamos, dos formas que se suceden históricamente, ¿no? Sino que en un mismo contexto pueden coexistir el farmer, el gran productor, que además tiene acceso al mercado, etcétera, y el peasant, que es justamente lo que sucede en el altiplano sur con la articulación a partir de la quinoa, ¿no? Es decir, aparecen los grandes productores, que son estos que acaparan mucha tierra y que además establecen relaciones de dependencia con los campesinos pequeños, porque los campesinos pequeños, para acceder a los mercados internacionales, muchas veces tienen que depender del campesino más grande.
¿no? Del que tiene el camión, del que dirige la asociación, etcétera, ¿no? Otra cosa que también es importante es que desde que inicia la mercantilización de la quinoa hasta el presente, las relaciones de extracción de la renta campesina pasan de ser ineficientes, es decir, llevadas a cabo por el intermediario mayorista, por el contrabandista, etcétera, a ser más eficientes por la asociación, por la empresa, por las entidades financieras, por ejemplo, porque otro mecanismo a través del cual se extrae la renta campesina es a través de la deuda, por los microcréditos, los intereses, etcétera, ¿no? Muchos campesinos en el Altiplano Sur, cuando yo hice mi trabajo de campo, tenían moras en sus deudas, por ejemplo, porque no podían vender su producto, etcétera, ¿no? Pero el desarrollo digamos, forma más eficiente de extracción de la renta campesina, no elimina las formas ineficientes. Es decir, hasta el momento actual, ¿no? Coexiste la asociación, la empresa, y también con el contrabandista, ¿sí? Entonces son dos grupos dominantes económicos a la escala local que contienden por la comercialización del producto, ¿te das cuenta? Entonces, eso es un panorama bastante complejo también, ¿no? En términos de Crea una clases, de forma de, dinámicas de clases sociales, perdón. te decía que crea una forma de organización familiar igual. Yo la vez que he tenido la oportunidad de ir a áreas rurales, veía que pasa algo muy, muy chistoso con cómo se cría a los hijos y es, este va a ser camionero, este va a ser comerciante, este va a ser esto, porque cada uno tiene un rol dentro de la hermenéutica económica en la que se dirige la comunidad, ¿no? Claro, pero además esas son decisiones que toman, por ejemplo, que llevan a cabo determinadas familias, no todas, ¿no? Es decir, hay familias que realmente están mucho más articuladas. Hay familias, por ejemplo, que son mineras, comerciantes, campesinos, ¿no? Esos tienen ingresos por distintos lados, obviamente tienen un poder económico muy fuerte. Y eso influye en la organización de las instancias de toma de decisión local, ¿no? Y por eso también otro aspecto que problematizo en mi tesis es la noción del ILU, ¿no? El ILU no es pues esta forma de organización territorial local, ¿no? Donde opera el TACI, el camino, etcétera. O sea, opera, digamos, ¿no? Todas esas cosas, pero de manera secular, porque lo que realmente influye en todas esas instancias son las relaciones de clase, son las relaciones de acumulación, de acaparamiento desigual de la renta, de tenencia de tierra, etcétera, ¿no? Entonces eso también influye en quién va a ser el malco, quién va a ser el giracata, etcétera, ¿no? O sea, también aplica el término de la obligatoriedad, los turnos, etcétera, pero estas dinámicas no se pueden obviar, ¿no? Es decir, el IU, el AINI, todas estas, digamos, estos conceptos que han idealizado durante mucho tiempo la etnohistoria, que me parece un concepto un poco problemático, y la antropología en los estudios andinistas, ¿no? Este, eh, operan, ¿sí? Pero de manera secular, ¿te das cuenta? El ILU es una instancia más de toma de decisión al lado de la empresa, al lado del municipio, al lado de la asociación, etcétera, al lado de la cooperativa minera, etcétera, ¿no? Son como instancias, digamos, ¿no? Pero no es que el ILU es el paraguas de todo, o sea, te das cuenta, es mucho más complejo y eso solamente se puede comprender, que es justamente lo que estoy planteando en este conversatorio, desde la economía política, ¿no? Un análisis desde la economía política te permite observar más estas dinámicas mucho más complejas, ¿no? Y bueno, entonces, esos son, digamos, algunos de los aspectos que he podido, eh, entre otros, que he podido problematizar en mi tesis, ¿no? A mí me hubiera gustado seguir con este estudio, pero también he decidido por una cuestión de factores climáticos orientar ahora mis estudios hacia las tierras bajas, ¿no? Hace más calorcito allá. Pero entonces, no sé si alguien quiere comentar algo o hay alguna pregunta hasta este punto, y si no, paso a comentar la investigación que estoy llevando a cabo ahora, ¿no? Leo los comentarios que tenemos. Meneses Rodríguez Diego dice, hay relación, si los economistas son reduccionistas, todo ven costo-beneficio y que es imposible la intervención del mercado. Tenemos otro comentario de Mabel Mendoza.
Titirico, que dice, amigo, para tu nueva investigación tienes que irte por Takana 2. Esos son los comentarios que tenemos hasta ahora, Juan Pablo. Si gustas, puedes continuar. Yo el único comentario que tendría es bien interesante, ¿no? El año pasado, antes de la elección, sacaba un libro, La FES, dirigido por el José Luis Exeni y por Bonaventura dos Santos Sousa, que es este portugués que tiene esta idea de la epistemología del sur y todas sus macanas, ¿no? Eh, y precisamente algo que cuando lo leía creía que le faltaba es que cuando analiza un poco la democracia comunitaria, lo hace de una perspectiva bastante esencialista, ¿no? Obviando que pueden existir procesos materiales que llevan a que se altere la forma quizás más antigua en la que se podían llegar a organizar y que hoy hay muchas otras variables que influyen en cómo se toma la decisión y que no es como se quiere poner una democracia ahistórica y nada occidental o algo por el estilo, sino que también tiene los componentes que hacen a una democracia representativa, como es la desigualdad que se puede dar dentro de los competidores por el nivel de capital que se puede llegar a invertir dentro de una elección, etcétera, etcétera. Desde luego, desde luego. Bueno, estoy de acuerdo con el primer comentario, es decir, los economistas sí tienden a ser reduccionistas, ¿no? En especial porque su formación tiene que ver únicamente con economía liberal. Em, y por otra parte, lo que tú decías, me parece importante, por ejemplo, por un lado señalar el problema de toda esta retórica decolonial, ¿no? Que tiende justamente a romantizar, a idealizar el sujeto subalterno, ¿no? Es decir, eh, parece hasta, digamos, una lectura errada del ensayo de Spivak, ¿no? De poder hablar del subalterno, en última instancia lo que la Spivak estaba planteando es que no, es bien difícil que hable el subalterno, ¿no? Y siempre va a hablar en los términos que le son impuestos por el proceso de dominación, ¿no? Pero pareciera que también existe esta idea, que es justamente algo que me parece que plantean los decoloniales, que sí puede hablar el subalterno. Es decir, esa voz está ahí operando, ¿no? En los subterfugios del poder, bla, 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 detrás de la historia está la otra historia, etcétera, ¿no? El problema, por ejemplo, con Boaventura de Sousa es que nunca ha hecho trabajo de campo, ¿no? Y no es una crítica, digamos, de, yo sí hice, digamos, ¿no? Pero sí es importante en el sentido de lo que estoy intentando postular en este conversatorio, es la importancia de la evidencia también, ¿no? Por eso es que la evidencia etnográfica te permite, por un lado, confrontar el uso ortodoxo de los conceptos del marxismo, pero también el uso de esos conceptos te permite un poco salir de estos esquemas culturalistas de la antropología, ¿no? Y el discurso de colonial es pues bastante este, culturalista y se funda además en nociones antropológicas arcaicas, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan problemático. Pero al mismo tiempo, ¿no? Me parece importante señalar que una crítica similar también se puede hacer al ejercicio que todavía hacen algunos análisis marxistas, ¿no? Desde una perspectiva, según yo, más anticuada, ¿no? Por ejemplo, cuando hacía mi trabajo sobre quinoa, este, obviamente, por rigor, tuve que revisar los trabajos que llevaron a cabo los de CETLA, por ejemplo, ¿no? Y CETLA es una institución bastante peculiar, digamos, ¿no? Porque es una de las pocas ONGs que hacen investigación social desde una perspectiva marxista-leninista, ¿no? Eh, muchos de sus integrantes, por ejemplo, tienen una formación trotskista, etcétera, ¿no? Eh, y entonces, por ejemplo, el análisis de Sedla planteaba lo siguiente, ¿no? Es decir, existe capitalismo en el altiplano sur boliviano, ¿no? Por un lado, porque la tierra ha sido acaparada, entonces existe una clase de gente que es dueña de los medios de producción, ¿no? Y por lo tanto existe otra clase de gente que son los proletarios agrícolas, ¿no? Eh, y digamos, o sea, me parece que no, o sea, Antropología un poco estructuralista que critica a Roseberry y a Harris, ¿verdad? En el texto que igual hace una crítica a Geertz, hace una crítica igual a una antropología
muy ortodoxa, que tiende a ser errática por ser extremadamente centrarse en la estructura y nada en la superestructura que trata de hacer Harris, que creo que es algo similar a lo que me estás diciendo. En parte sí, ¿no? Pero claro, Harry se va, digamos, más al exceso materialista de incluso centrarse, por ejemplo, en los niveles de proteína que consume un determinado pueblo, etcétera, ¿no? Es decir, ya un materialismo mucho más burdo, digamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de Sedla, obviamente ellos no hacen un análisis de la antropología, ¿no? Ellos hacen un análisis desde una economía política eh, marxista-leninista, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comprensión que ellos tienen sobre el campesinado tiene que ver con esa conceptualización marxista-leninista, que además corresponde con el campesinado europeo, ¿te das cuenta? Pero ellos lo aplican acá. Por eso es que a mí me parece mucho más interesante y más útil, además, lo que plantea Eric Wolf, por ejemplo, en su texto sobre los campesinos, porque él no te está planteando conceptos que se apliquen de manera homogénea a todos los casos, ¿no? Y él lo dice expresamente en el libro de los campesinos, él dice, estos conceptos se pueden aplicar de manera particular a un contexto particular, ¿te das cuenta? No es que están buscando un cierre semiótico, ¿no? Que es lo que plantea justamente este análisis marxista-leninista, ¿no? Sobre la cuestión agraria, diríamos, ¿no? Claro, Entonces yo hay justamente lo que discutía era, diferentes formas de concepción del estudio de época y de histórico, igual que charlábamos hace rato, ¿no? Wolf tiene otro libro, si no me equivoco, es Las luchas campesinas del siglo XX, que en ese se nota, yo creo, un poco más cómo problematiza de mejor forma, por ejemplo, el campesinado cubano y mexicano, las diferencias que pueden tener con el campesinado que no lo trabaja en exclusivo, pero que sí da algunas nociones, el campesinado soviético de época, ¿no? También de principio de siglo, el contraste es monumental, podríamos decir, y ahí se ve el, el no intento de cierre semiótico precisamente por parte de Wolf. exacto, exacto. Lo que están planteando estos autores, ¿no? Wolf y obviamente uno de los que mejor lo continúa es Roseberry, es justamente que estos conceptos se tienen que problematizar a partir del dato etnográfico, ¿no? Y entonces, por ejemplo, uno de las falencias del análisis marxista-leninista, digamos, que lleva a cabo Sedla, es que para argumentar la desigualdad, por ejemplo, y por lo tanto la explotación, ¿no? Se centran en el dato cuantitativo, por ejemplo, el nivel de ingreso, ¿no? De tal familia de productores con cual familia de productores. Entonces, ahí está la distinción de clase. Es un dato útil, de hecho sirve para demostrar la desigualdad, etcétera, pero eh, te lleva a una comprensión del campesinado bastante esquemática, ¿no? Y que no corresponde con la realidad, es mucho más compleja la realidad. Porque lo que demuestro, por ejemplo, en la tesis, en el trabajo que hice para la maestría, es que eh, la permanencia de estas relaciones de clase, ¿no? No es que, digamos, existe una subsunción real a las relaciones de producción capitalistas, ¿no? Sino que a partir de que ingrese, por ejemplo, en crisis el mercado de la quinoa, a partir de que toda esa dinámica económica se caiga, ¿sí? Estas comunidades seguramente van a volver a estrategias de subsistencia, digamos, de tipo un poco más precapitalista, ¿no? Que es lo que ha sucedido en varios contextos rurales en América Latina, que existe una articulación, un boom, digamos, ¿no? Cacao, café, azúcar, etcétera. Pero a partir de que esa cadena de valor se cae, esas comunidades vuelven a formas, a prácticas de producción, etcétera, previas, ¿te das cuenta? Que forman parte de su acervo, ¿no? Y eso solamente lo puedes comprender con el dato etnográfico, histórico, ¿te das cuenta? Estas particularidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tristan Platt, por ejemplo, en su libro sobre Estado y Ayo Andino, demuestra cómo, por ejemplo, la región de Norte Potosí pasa de ser uno de los principales mercados de trigo, ¿no? A nivel nacional, a retomar prácticas de trueque, por ejemplo, y de control, digamos, vertical de pisos ecológicos cuando todo ese mercado se cae. Pero al mismo tiempo se convierte en una región marginal hasta el día de hoy, ¿te das cuenta? Entonces el problema es que llega un antropólogo y dice, wow, no, pues aquí hay trueque, ¿no? Ese es histórico, aquí está la esencia del campesinado, etcétera, ¿te das cuenta? El dato histórico confrontado con el dato etnográfico.
y con un análisis de la economía política te permite comprender este contexto con una mayor, en toda su complejidad, ¿te das cuenta? Y eso es justamente lo que me parece que es más útil, ¿no? Que repetir teorías de manera esquemática, eh, ya sea de un lado o del otro, ¿no? En ese Claro, sentido, sí, perdón. algo que decías hace rato, ¿no? Y esa crítica que también hacías a los decoloniales, precisamente del texto de Spivak que te refieres, que ella en múltiples ocasiones, por ejemplo, ha criticado esta noción de dividir en epistemologías del norte y epistemologías del sur, porque ella dice, ¿no? Cuando la diferencia se convierte en excepción cultural, estás ahondando más en la desigualdad en lugar de eliminarla. Cuando lo que se tiene que hacer no es celebrar la diferencia y volverla una identidad cultural, sino eliminar la desigualdad para que desaparezca también esa diferencia. Y es algo parecido que pasa acá, ¿no? Porque se deidifica o se la pone como gloriosa la precariedad en realidad en la que se está viviendo en esas comunidades. Exacto, que eso es justamente algo que pasó, que bueno, ya he hablado sobre esto en otras oportunidades, ¿no? Pero es algo que pasó, por ejemplo, ahora en este tiempo de pandemia, ¿no? Que eh, a- aparecían notas de prensa, ¿no? Que decían, las comunidades rurales de Cochabamba están retomando prácticas de trueque, ¿no? Entonces, se prioriza más la idea de acervo cultural, entendido en estos términos antropológicos arcaicos, digamos, anticuados, ¿no? En lugar de problematizar el retorno al trueque como una estrategia de subsistencia que está determinada por la necesidad, ¿te das cuenta? Es decir, si tienen que volver al trueque, están obligados por la necesidad material, ¿no? De ya no tener acceso al mercado urbano, etcétera, ¿no? Entonces, no hay nada de ideal en eso, ¿no? Es hasta trágico en muchos casos, ¿no? Eh, y ese es el problema justamente con todos estos discursos de coloniales, culturalistas, ¿no? Que tienen a romantizar estas estrategias de las poblaciones subalternas y generalmente esta idealización la llevan a cabo desde una posición de comodidad, digamos, ¿no? En términos socioeconómicos, ¿no? Que también es algo que hay que problematizar. Y desde luego eso también lleva a otro punto muy importante, que estos estudios de la antropología y desde la economía política, eh, implican también obviamente un grado importante de sensibilidad y de compromiso político y social, pues, ¿no? Es decir, uno no abraza el marxismo solamente porque es útil en términos teóricos, digamos, ¿no? Eso, Claro, pero a mí lo que me agrada de todo lo que estás diciendo es de que igual hay un alto grado de cientificidad, ¿no? Porque es al fin y al cabo lo que Marx hacía, ¿no? Al contrario de todas estas izquierdas que tienen un auge, digamos, que son más moralistas, por así decirlo, y que cuando tú me dijiste que están en una posición de clase media alta diciendo, oh, sí, el trueque, digamos, me parecía justamente esto de una izquierda bastante cretina, ¿no? De que se cree superior moralmente porque no se basa en una cientificidad, digamos, o en un análisis materialista dialéctico, sino que se va en que esto es lo bueno y nosotros tenemos un mejor entender del mundo del corazón, digamos, y entonces por eso se tienen que organizar de estas formas que me parece, no sé si viste una película, Las Invasiones Bárbaras se llama, es una película canadiense muy buena que en el momento en el que hablan de la ideología, dicen los amigos ahí, hemos sido existencialistas, marxistas, marxistas-leninistas, maoístas, feministas, nunca hemos sido cretinistas y uno ahí se acuerda cuando fue cretinista y cuando vino una estudiante de China, le dijo, oh sí, Mao Zedong, que la revolución cultural, que es lo mejor del mundo. Y él dice, yo me la quería agarrar. Y en ese rato me miró, me dio un lapo y se fue. Y sabía que ella no me la podía agarrar porque ella consideraba que lo que yo estaba diciendo era una barbaridad por cómo ellos estaban viviendo. Y es algo parecido acá, ¿no? Lo que pasa, oh sí, los indígenas con su trueque increíble, que ellos viven felices, cuando en realidad probablemente cuando charlas con ellos viven en una condición de precariedad que quisieran salir, ¿no? De edificar y volverlo un esencialismo. así es. Si yo he tenido la chance de hacer trabajo de campo después de la maestría en el Chaco, chuquisaqueño, en el altiplano norte, más breve, y de manera más reciente en la Amazonía Norte, ¿no? Y, por ejemplo, en todos los casos, el fenómeno del éxodo rural, sobre todo de poblaciones jóvenes, es
digamos, por regla general, ¿no? Em, porque la vida en el campo es bastante difícil, pues, ¿no? No es fácil ser campesino, pues, ¿no? Y eso es también algo que plantea Wolf de manera muy clara en este su libro de los campesinos, ¿no? Cuando tienes que sacrificar otros gastos, otros costos por el tema de la subsistencia, entonces realmente estás en una situación bien jodida, pues, ¿no? Y en esa situación se hallan muchas comunidades rurales hasta que aparece un producto estrella, por ejemplo, la quinoa, la castaña. Pero eso no es la solución al problema. En realidad, no, en términos dialécticos diríamos, eso genera otros problemas, pues, ¿no? ¿No? Incluso si se cae ese mercado, etcétera, generará otros problemas y así sucesivamente, pues la historia se mueve. Acá hay un punto que me gustaría tocar, supongo que ya vamos a ir terminando, pero para darle un poco más de movilidad también, una crítica en el sentido marxiano que tú has expuesto también, que se puede hacer algunos teóricos bolivianos. A mí me mueve mucho cuando la leo porque tengo sentimientos encontrados por ella porque me molestan muchas cosas que toca o cómo las toca, mejor dicho, y otras que me parece que las teoriza muy bien, que es Silvia Rivera Cusicanqui. Eh, Se me ocurre uno de sus libros, La sociología de la imagen, por ejemplo, en Requiem para un nacionalismo, si no me equivoco, eh, que hace el mismo título del texto de Sergio Almaraz, toca un poco la dinámica en la que se distorsionó las comunidades andinas previo a la revolución del 52 y cómo a partir de esta se trata de hacer una construcción de la refundación de la historia, del MNR siendo el Simón Bolívar II, digamos, y en un punto hace una crítica bastante interesante porque dice, no sé si seguramente lo has debido leer igual ese libro, y toca el tema del jabón y de la lavandina, de los productos de limpieza. Y ella dice, en estas comunidades que tenían una organización de escuela propia, que tenían una organización comunal diferente, y esa me parece la parte más interesante, ¿no? Bajo un discurso de querer volverlas campesinas a todas en un sentido de un régimen eh, capitalista para que sea una zona agraria en un sentido capitalista completo, ¿no? Y de que el campesinado se vuelva uno entero, se les comienza a introducir, y ahí es creo que se me hace el mayor problema que tengo, se les comienza a introducir nociones que no son propias de ellos. Y ahí yo creo que cae en esa izquierda moral que es, se les lleva jabón, digamos. Y le dedica como una o dos hojas a una crítica por qué está mal llevarles jabón, cuando en realidad creo que podría problematizar, porque ella se va a lo moral, ¿no? Va en un sentido de biopolítica incluso, de el jabón estás llevando, está cambiando su modificación de cómo ellos se organizan, está controlando el cuerpo, está tratando de hacer esto. Cuando en realidad también, y eso no lo hace ella, me parecería mucho más interesante tocar la noción, uno, la de convertir al campesinado en un sentido de sector único que se base al capitalismo en el sentido moderno, digamos, y que eso ha sido una de las grandes razones históricas que ella propone, porque para que se exporten los productos a la ciudad se tenía que decir que tenían higiene, etcétera, que esto, y también que todos los productos que se compraban eran a unas empresas estadounidenses y financiados por una secretaría, ¿no? Que ahí también, y eso quien compraba, era el Estado boliviano que compraba a estas empresas estadounidenses, ¿no? Entonces ahí hay una noción material que siento que ella, en estos dos puntos, que siento que ella descuida por irse a la cuestión de, no, pero estás metiendo el jabón y eso está mal porque ellos no conocían el jabón, entonces estás tratando de controlar su pueblo y su cuerpo y la manera en la que interactúan y se terminan articulando por hacer esto, que creo que prima mucho esa visión en muchos estudiosos bolivianos, ¿no? Que dejan esta visión un poquito más estructural, que creo que sería mucho más interesante y daría muchas más respuestas a estudiar, y se basan en estas cosas un poquito más irrelevantes, se podría decir, pero que le dan una carga simbólica bastante elevada, ¿no? No, de hecho, o sea, yo pienso que en lo que has dicho, has mencionado ahí el punto clave, ¿no? Que otra de las grandes influencias en el discurso académico intelectual latinoamericano ha sido el postestructuralismo, ¿no? Eso también lo dije al inicio de mi intervención. Eh, y obviamente eso implica el descuido de
esa discusión en términos más materialistas, pues, ¿no? Y el discurso, además, postestructuralista privilegia mucho la idea de agencia, ¿sí? Frente a la estructura, ¿no? Es decir, si digamos, tuviéramos que situar a Silvia Rivera en el espectro, digamos, de ideas políticas, ¿no? Su lectura corresponde más bien con, por ejemplo, lo que plantea James Scott, ¿no? El arte de la resistencia, de los subalternos. Es una idea bien romantizada del subalterno, como tú dices, con una identidad esencial, ¿no? Con un discurso, un saber silenciado, pero que se manifiesta y que sigue operando, etcétera, ¿no? Y en realidad lo que están planteando, por ejemplo, todos estos otros trabajos, es una lectura más bien gramsciana, ¿no? Que es lo que habíamos discutido, por ejemplo, con ustedes en clase. Existe un nivel de agencia en todo momento, ¿no? Pero ese nivel de agencia siempre opera dentro de los marcos del proceso de dominación, ¿no? Entonces, tampoco es que los sujetos son simplemente sujetos pasivos de los procesos de dominación, ¿no? De lo contrario, no hubieran adoptado el jabón, ¿no? De lo contrario, no hubieran, por ejemplo, no se hubiera extendido de manera tan importante el uso de las bicicletas americanas en todo el altiplano, el uso de las radios cancheras, por ejemplo, ¿no? En todo el altiplano, es decir, la imagen, digamos, del campesino de los Andes en la segunda mitad del siglo XX era el campesino en su bicicleta con su radio canchera colgada, digamos, ¿no? Que son elementos que son dotados por la cooperación internacional norteamericana, pues, ¿no? Eh, sí, desde luego yo estoy totalmente de acuerdo contigo con el problema de caer en esta discusión sobre la biopolítica, Foucault, etcétera, ¿no? El problema es que sigue siendo muy influyente, ¿te das cuenta? Y en ese sentido, claro, esos son de hecho los límites de Silvia Rivera, ¿no? Eh, Obviamente a mucha gente no le va a gustar que digamos esto, pero es verdad, pues, ¿no? Eh, yo no quiero sonar pretencioso, etcétera, pero sí me parece que, por ejemplo, los trabajos que estoy postulando, la metodología, digamos, la aproximación teórica y además política que estoy postulando, um, por lo menos a mí me parece que te permite una aproximación mucho más clara, incluso mucho más científica de lo social, ¿te das cuenta? Dejando de lado la retórica política, ¿no? Dejando de lado la romantización, la idealización, ¿qué es lo que hace falta? Porque, como decía al principio, estamos en un momento en el que el discurso dominante está, este, está marcado por estos elementos, ¿no? Identidad cultural, esencia, eh, y que opera de manera distinta según el contexto, como te decía, en el acto proselitista de los candidatos, ¿no? Todos invocan estos elementos, ¿no? Las mismas comunidades rurales, por ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo en el Altiplano Sur, y surgía la idea de, bueno, tenemos que ir a la ciudad a negociar un proyecto, un financiamiento con tal ministerio, ¿no? Entonces, estrategias, ¿no? Pragmáticas que la gente reconoce, digamos, ¿no? Como estrategias, ponerse el poncho y el sombrero. Porque si te pones el poncho y el sombrero, ellos mismos lo decían, te tratan mejor, ¿no? Y no te molestan tanto con condiciones, etcétera, ¿no? Entonces ellos mismos sabían, ¿no? No del todo, digamos, o sea, no del todo conscientemente, pero sabían que el funcionario público te va a tratar de manera más paternalista, porque va a pensar que eres más tontito, etcétera, si vas con tu poncho y tu sombrero, ¿no? Entonces va a fluir más rápido la cosa, ¿te das cuenta? Ellos estaban muy conscientes de eso. Eso te demuestra que la agencia opera dentro de estos marcos del sistema de dominación vigente, del proceso de dominación vigente, ¿no? Y eso es justamente las cosas que tienden a obviar desde el gabinete y, digamos, desde, qué sé yo, tu espacio de activismo, intelectuales como Silvia Rivera y otros, ¿no? Pero también, por ejemplo, algunos indianistas y también indigenistas qué sé yo, del MAS, etcétera. Es un problema muy extendido. Está en una etapa en la que se está peleando con los indianistas, ¿no? Te veo con gran fervor pelearte con los indianistas. La verdad, a mí me gusta más pelearme con varias feministas, amigas que tengo, que precisamente igual creo que caen en esos excesos de los que estamos hablando y que caen, no Silvia Rivera, ¿no? Porque ella sí tiene una rigurosidad teórica y analítica, que ella sabe que parte Foucault para llegar a sus conclusiones, pero creo que muchos círculos de activistas o de intelectuales orgánicos pasa que son bastante eclécticos, ¿no? En cómo trabajan, agarran
Foucault y Gramsci y todo esto, y Bourdieu, y lo comienzan a mezclar y hacen una canasta que en realidad llegan a conclusiones que no deberían llegar porque mezclan peras, manzanas y piñas, ¿no? Sí, bueno, no es que yo me quiero pelear con los indianistas, ¿no? Pero me parece interesante dialogar con ellos en el sentido de que yo pienso que tienen una llegada interesante, por ejemplo, a, qué sé yo, estudiantes de la UP, a ese tipo de poblaciones, y en esos lugares juegan también un rol de intelectuales orgánicos, digamos, ¿no? En el sentido de que de alguna manera contribuyen a organizar el conocimiento en un determinado grupo social, ¿te das cuenta? Entonces, si puedes establecer diálogos con estos intelectuales, ¿no? Eh, y con otros también, ¿no? Eh, que, como te digo, tengan una llegada poblacional más interesante, ¿no? Que simplemente limitarte a dialogar eh, con gente, digamos, que es de tu misma matriz socioeconómica, ¿no? Y por lo tanto, estás en un espacio cerrado, ¿te das cuenta? Donde piensas que estás haciendo una diferencia y no está pasando nada ahí, digamos, ¿no? Eh, Obviamente es más complicado, ¿no? O sea, otra pregunta, digamos, existencial, ¿cómo lograr eh, aportar como intelectual orgánico mínimamente, ¿no? Eh, eh, alguna transformación, digamos, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema. Pero el punto es, no lo vas a lograr en el núcleo, clase mediero, de redes sociales y de grupos bien situados de activistas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso me parece más interesante, por ejemplo, discutir con un Iván Apaza o un Carlos Macusaya que con una Ciber Rivera, digamos, ¿no? Y son un poco escépticos para discutir, pero por lo que he podido escuchar, se escapan un poco. Sí, sí, Igual pero las bueno, pues, yo voy a técnicas seguir quieren insistiendo. hablar y no, no, otro rato. Sí, son, pero, o sea, por eso es que yo tampoco como te decía, no me quiero pelear, digamos, ¿no? No me acerco a ellos con una actitud beligerante, digamos, ¿no? Como hacen otros innombrables, digamos, ¿no? E impresentables, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Juan Pablo, no sé si quieres agregar algo más. Si no, ha sido una charla fantástica. Te agradezco que hayas podido estar acá. Y bueno, estoy seguro que toda la gente igual ha estado muy feliz al escucharte. Hemos tenido una gran conexión hasta hace unos 15 minutos que se ha reducido un poco, pero mira que ya hemos hecho una película acerca de casi 2 horas acerca de esta charla que me ha parecido bastante buena. Qué bueno, bueno, yo te agradezco por la invitación y además por permitirme escoger el tema para hablar, ¿no? Porque este es un tema sobre el que quería hablar hace tiempo, un poco compartir, digamos, ¿no? Lo que yo he hecho, etcétera, y lo que estoy haciendo. No me ha dado ya mucho tiempo para hablar de eso. En otra oportunidad será. Y bueno, yo espero que le haya interpelado a más de uno eh, estas propuestas que estoy planteando, desde donde yo estoy trabajando, desde donde otros colegas míos también están trabajando, porque puedo decir que soy parte, digamos, de un grupo, de una generación, digamos, ¿no? De antropólogos que salió de la maestría en Puebla, que siguen también esta línea, ¿no? Eh, y entonces, bueno, te agradezco nuevamente y espero que haya sido de utilidad y pues sigan adelante. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, nos quedamos para terminar tu copa de vino, pero Eso, a la audiencia, gracias a todas y a todos por estar acá. Les digo que la próxima semana vamos a tener un nuevo spoiler en cuarentena igual. Así que nos pueden seguir en este mismo horario, desde todos los lugares que nos siguen. Sorprendentemente, cronistas latinoamericanos, el lugar número 2 al que llega es Estados Unidos, pero sabemos que hay una comunidad latina muy grande ahí. Así que los esperamos en la siguiente charla. Vamos a estar acá como siempre, con temas bastante interesantes. No sé si tú igual has podido estar viendo las últimas charlas que hemos tenido. La última ha sido la penúltima, bueno, ahora que ya tú has dado la tuya, ha sido sobre sobre el aborto como condición de salud pública. Y la anterior era acerca de una tesis doctoral sobre la transición de la democracia en Argentina. Bueno, la siguiente charla la va a dar Valentín Miranda,
que es un diputado de provincia de Buenos Aires, así que estén atentos y muchas gracias a todas y a todos.